Señor, gracias por este tiempo, este momento, gracias por estar junto a los hermanos, a cada estudiante, cada discípulo. Gracias porque en este tiempo, Señor, estamos aprendiendo y cada vez más tú te revelas y nos confirmas, Señor, en el Espíritu, a través de la unción, lo que estamos aprendiendo. Queremos madurar, queremos procesar, Señor, lo que tú nos estás enseñando y aplicar en nuestra vida, Señor, para poder disfrutarte en nosotros. Gracias por este tiempo y gracias por los hermanos que se suman a través de los audios, de los videos en diferentes ciudades y países, y gracias porque tú estás haciendo crecer la iglesia mediante tu gracia, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos y te damos gracias por este tiempo. Amén. Vamos a arrancar. Tenemos bastante ya que hemos avanzado. La idea de Dios es que todos nosotros podamos ser discípulos de Cristo. Y en eso es donde la iglesia tiene que asentar la madurez para entender que los hombres, los mentores, los pastores, los que somos autoridades en la iglesia, tenemos muchas falencias, muchos errores por causa de la humanidad, porque somos seres humanos igual que cualquier persona. Entonces, cuando uno se vuelve discípulo de una persona, mayormente va a ser decepcionado por la humanidad de la persona. O sea, si usted espera que la humanidad de alguien pueda discipularle a usted, siempre le van a dar un consejo, un principio, una guía, una sabiduría. Pero si usted está confiando en la humanidad de alguien, cuando ese ser humano comete un error o cae, literalmente se cae toda persona que está ligado a esa humanidad. Entonces es importante que uno pueda discernir que somos discípulos de Cristo en una persona que puede guiarnos, que puede ayudarnos, que puede mentorearnos, pero esa persona no deja de ser un ser humano con errores. O sea, de ahí a que nosotros podamos reconocerlos o no, son puntos aparte, ¿sí? No todo ministro reconoce que tiene errores, pero todos los tenemos. Y usted está siendo discipulado por Cristo, más allá de que tiene un mentor, tiene una paternidad, tiene una autoridad, tiene alguien a quien rendir cuentas o alguien a quien obedecer. Pero usted es discípulo de Cristo. Insisto con esto. Usted no es discípulo del primer Adán. El primer Adán es la manifestación humana y humanista. Usted no es discípulo de un ser humano. Usted es discípulo del Cristo que se manifiesta en un ser humano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Bueno, entonces el Señor nos habla a través del Hijo mediante el Espíritu Santo y usa seres humanos como mentores o como guías para que los que son discípulos de Cristo puedan tener el consejo, puedan tener la guía. Se requiere el diálogo, se requiere la comunicación. La Biblia dice que el Señor Jesús se apartaba tiempos para estar con el Padre. Él se tomaba tiempos de sus quehaceres, de estar con sus discípulos, y se acercaba al Padre para escuchar el consejo y para tener claro el propósito, para tener claro la guía del Padre, para consultar. Tiempos, dice la Biblia, que se apartaba para orar. Ahora, Jesús tenía una comunicación plena con el Padre, sin embargo, Él necesitaba tiempos a solas, tiempos de consulta. Cuando Él resucita a Lázaro, Él dice: Padre, vos sabes que lo que yo dije, lo dije por la gente que me escuchaba, porque entre vos y yo sabíamos que Lázaro iba a resucitar. Él ya había consultado al Padre, ya el Padre le había dicho que Lázaro resucitaba, pero Él, cuando dice que Lázaro duerme y que Él venía para despertarle, Él mismo en su oración dice: Padre, yo lo dije por la gente, no lo dije por nuestra relación. Entonces es importante que usted sepa que aunque usted tenga muchos quehaceres y aunque usted sea un discípulo
bajo autoridad, que tiene otros discípulos para enseñar, aunque usted sea autoridad, sea pastor, aunque usted sea un padre de familia que tiene la familia para educar y para ministrar, siempre usted tiene que tener tiempos para consulta. Se nos requiere a nosotros como autoridades consultar. Necesitamos ser confirmados en la palabra. Entonces, ahí es donde nosotros entramos bajo autoridad, ¿sí? Porque si bien somos autoridad administrando gente, necesitamos nosotros ser confirmados por otra autoridad sobre nosotros. La autoridad siempre es estar bajo autoridad. Eso siempre nos da autoridad. Cuando el centurión le habla al Señor, le dice: yo soy un hombre bajo autoridad. Le digo a un soldado que vaya y va. Le digo que venga y viene, porque ellos están bajo mi autoridad, porque yo estoy bajo la autoridad de un superior. Entonces, en las fuerzas, en la justicia, en la policía, en la gendarmería, se entiende el concepto de autoridad. Se entiende claro. Entonces el Señor dice: wow, este hombre entiende claro lo que es autoridad. Yo estoy bajo la autoridad del Padre, por eso tengo autoridad. Entonces, toda autoridad radica en la representatividad. Somos representantes de Cristo, representantes del reino, y eso nos da autoridad. Pero necesitamos ser confirmados bajo una autoridad mayor. ¿Estamos bien? Entonces, Dios nos habló, Hebreos 1 nos habló muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo por los profetas, pero en este tiempo nos ha hablado por el Hijo, y esa es la revelación del Hijo que hoy el Espíritu Santo a nosotros nos hace recibir. Somos confirmados por una autoridad, pero vivimos por revelación. ¿Estamos bien? Somos discípulos de Cristo, ¿sí? Guiados o mentoreados por un ser humano, pero discípulos de Cristo, no discípulos de Adán ni del humanismo, discípulos del Cristo que se manifiesta en los seres humanos. Eso es lo que llamamos paternidad. El paternalismo te hace dependiente de hombres, y la paternidad te hace dependiente de Cristo, dependiente de Dios. El mentor te lleva a depender pura y exclusivamente de Cristo. Te lleva a conocer a Dios y a depender de Él. El paternalismo es: vos dependés de mí. Entonces se cambian algunos conceptos idealistas, y lo que antes llamábamos usted tiene que estar bajo obediencia, hoy decimos usted tiene que estar bajo paternidad, pero el concepto es el mismo, es paternalismo, ¿sí? Es estar bajo la pirámide de una autoridad, y bajo ese despotismo, bajo esa ley suprema que no deja de ser humana. Entonces nos movemos bajo conceptos de alguien y no por revelación de Cristo. Cuando usted es discípulo de Cristo, usted se da cuenta de esta manera: tu autoridad te lleva a relacionarte con Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, cuando ellos leen el Pentateuco, la Torá, la ley, el mismo velo que tenía Moisés está en el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará, porque ese velo es quitado por Cristo. El velo no es quitado por tu mentor, el velo es quitado por Cristo. Nadie puede dar revelación. Lo que hacemos es descodificarte la palabra para que te relaciones con Cristo, porque Cristo te va a quitar el velo que no te permite ver con claridad, ¿sí? Entonces, yo no puedo hacerlos a ustedes dependientes de mi revelación, porque eso es entre Cristo y lo que Cristo me está revelando. Pero sí, yo los llevo para que ustedes conozcan al Señor, y ahí, mediante la palabra, tampoco es un trabajo que yo tenga que hacer, ya lo hizo Cristo, pero mediante la palabra nos vamos guiando, y la palabra es como la luz que nos lleva, ¿sí?, a relacionarnos con el Señor. Mateo 16, versículo 16, hablamos de que toda revelación es progresiva, y toda revelación, este es un principio, tiene que ser procesada, madurada y aplicada, para que no se vuelva solamente información. Si una revelación no es procesada en nuestro entendimiento, si no procesamos con la comprensión del Espíritu y del entendimiento lo que se nos está revelando,
no vamos a entender con madurez el calibre y el peso de la revelación. Noten ustedes esto: cada mentalidad va a tomar de acuerdo a su entendimiento, a su comprensión, lo que nosotros podemos soltarles como códigos del reino. Entonces, un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor, un maestro suelta códigos para perfeccionar a los santos, ¿sí? Esa es la función del ministerio quíntuple. Efesios 4:11. Dios constituyó, Cristo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos. Entonces, la idea es que los códigos perfeccionan a los santos, pero una palabra es tomada de acuerdo a la madurez del que está recepcionando la palabra. Entonces, hablábamos ayer que no todo el mundo entiende lo mismo. Cada uno entiende de acuerdo a la estatura y a la madurez con la que está creciendo. Una palabra puede bendecir a todo el mundo en la madurez con la que se está recibiendo. El inicio de la revelación de Cristo es que yo entienda que hay una vieja naturaleza que está peleando con una nueva naturaleza. El viejo Adán está peleando con el postrer Adán. El viejo hombre pelea con el nuevo hombre, ¿sí? Y ahí está la naturaleza del primer Adán, de la humanidad, con pecados, y la naturaleza de Cristo, una naturaleza justificada. El primer Adán es alma viviente y el postrer Adán es espíritu vivificante. Eso significa que los que tienen la naturaleza de Cristo viven por un espíritu vivificado y no por un alma. Por eso no puede el ser humano ser cíclico en cuanto a cuestiones emocionales cuando tenemos la naturaleza de Cristo. Porque cuando tenemos la naturaleza de Cristo, morimos a todo sentimiento emocional. Aprendemos a ser fieles a tiempo y fuera de tiempo. Aprendemos a madurar. Aprendemos a tomar las cosas fuera de nuestro estado ofendible en las emociones. Alguien que tiene la naturaleza de Cristo no puede tener un alma ofendible. Un hombre de reino, una mujer de reino es inofendible. ¿Sabe por qué? Porque la ofensa depende de nuestra alma. Nadie puede ofenderte si usted no se ofende. Nadie puede ofenderme si mi alma no se ofende. Yo soy el que se ofende. ¿Se da cuenta? Todo pasa por nuestro estado emocional. Quien determina ser inofendible es usted. Quien determina perdonar es usted. Quien determina que su alma no sea dañada es usted. Entonces, fulano me ofendió. No, vos te ofendiste. Las palabras de fulano no te hubieran hecho daño si vos no te hubieras ofendido o si no hubieras tenido un alma tan susceptible. Entonces, la inmadurez, ayer hablamos de la inmadurez, ha provocado que la revelación no pueda crecer en nosotros, porque Dios no puede hablarle palabra que es sólida o alimento que es una vianda espiritual a gente que tiene la necesidad de la leche. La revelación no es para que usted tenga mucho conocimiento. Por eso hace unos días leímos Apocalipsis 2 y el Señor dice: yo sé tu proceso, yo sé que te duele, que has sido probado, que has tenido que ser fiel. Yo conozco todo tu estado de proceso. Hasta conozco tu sabiduría. Sé de tu revelación, que has probado a los que se dicen ser apóstoles, los hallaste mentirosos. Yo sé que aborreces la obra de los nicolaitas, que yo también aborrezco, pero tengo contra ti esto, que has dejado tu primer amor. Entonces tenés que ver de dónde caíste y volver a las primeras obras. O sea, no tengo problema con tu revelación, tengo problema con tu estado de madurez, que no está haciendo lo que tiene que hacer. Entonces, noten ustedes esto: el Señor no se sorprende por nuestro conocimiento. No lo sorprendemos a Dios diciendo: esto es verdadero, esto es falso, esto no es de Dios, esto sí es de Dios. Eso no lo sorprende a Dios. Dios lo que desea es que nosotros volvamos a aplicar esa revelación. Volver al primer amor es la pasión, la determinación, la desesperación de servir al Señor, trabajar para Él.
Ahora, la revelación no cambia, es una nueva revelación, ¿sí? En este sentido, Cristo se te está revelando. Entonces, volvé a las primeras obras con esta revelación. Algunos tuvieron el temor de que volver a las primeras obras o volvemos a la ley, nos volvemos a circuncidar. No, volver a las primeras obras es con esta revelación de Cristo, volver a trabajar, a servir, a amar y a demostrar tu amor a los demás. El Padre desde los cielos activó la revelación en el espíritu de un pescador, de Pedro. Esa revelación vino al espíritu, no fue procesada por el alma. Por eso yo le digo, una revelación que no es procesada hace que la persona vuelva a ser almática. Pedro recibió la revelación en el espíritu y la soltó con su boca. No la procesó, no la maduró. Recuerden ustedes, ayer aprendimos también que el proceso es para aprobar. El proceso no es para aprender. El examen en la escuela es para que usted vaya y lo apruebe. Entonces las pruebas en nuestra vida es para que nosotros vengamos y aprobemos por fe mediante procesos. Pero cuando uno va a rendir un examen no puede decir, me voy a ir a ver qué aprendo en este examen. No vamos a aprender en los exámenes. Disfruta sé feliz en esa revelación, porque no es de tu carne o sangre. Y ahí usted tiene la comprobación de que él no había procesado la revelación. Pedro, eso no es una ocurrencia de tu mente. No procesaste eso. Eso fue una revelación de mi Padre. Entonces usted dice, ¿cómo puede ser que aquel, teniendo la misma revelación de este otro, y uno ve los frutos de este con los frutos de aquel, ¿y cómo puede ser? Tanta gente ha escuchado la revelación de Cristo, y cómo en este opera de esta manera y en este no opera directamente, no hay frutos. Sencillamente porque los procesos en el alma son diferentes. Uno está luchando con el alma, está venciendo su alma, y el otro se está dejando gobernar por sus emociones. Entonces se vuelve ciclotímico. Un día está abajo, un día está arriba. Tienen el efecto péndulo. Un día se van muy al cielo y otro día se van muy para el otro lado. Lo terrible con Pedro fue que él recibió la revelación, la soltó, pero eso no lo hizo a él un hombre espiritual. La revelación venía para cambiar la naturaleza. ¿Dónde se comprueba eso? El primer cambio que recibe Pedro es el nombre. El Señor le dice, Pedro, no te lo reveló carne o sangre, es mi Padre que está en los cielos, y yo te digo que tú eres Pedro. Hasta ahora eras Simón, el hijo de Jonás. A partir de ahora sos Pedro. Según el griego, los que explican dicen que es Petra, y eso es piedra. Y Simón significa junco o significa inestabilidad. ¿Ves? La revelación tiene que hacernos estables. Nos tiene que sacar el Señor de la idea de un junco que se mueve por el viento, ¿sí? Eso significa Simón, a la idea de algo que es firme como una piedra, como una roca. Entonces el Señor estaba hablando de dos naturalezas. La naturaleza de Simón, una naturaleza emocional inestable, y la naturaleza de Pedro, una naturaleza que tenía que ser como roca. El Señor dice, yo digo que eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta piedra, edificaré la iglesia. Estaba hablando de la naturaleza de Cristo. Hasta ahora eras la naturaleza inestable de Adán. A partir de la revelación de Cristo, tenés que ser la naturaleza de Cristo, la naturaleza de la roca, la naturaleza de la piedra. Dios no dijo que Él iba a edificar su iglesia sobre Pedro, sino sobre la piedra. ¿Quién es la piedra principal del ángulo? Jesucristo. Muy bien. Entonces el Señor lo que decía, sobre esta piedra, Cristo, sobre esta naturaleza voy a edificar la iglesia. Ese sería el inicio de la revelación.
el estado de naturaleza. Eso lo explicamos ayer. Tengan en cuenta ustedes esto. Pedro es uno de los hombres que toma la revelación para decir que nosotros somos edificados como piedras vivas. Él está hablando de piedras, está hablando de rocas. Y somos piedras, pero que están vivas. Todo el mundo edifica con piedras muertas, ladrillos. Bueno, ahora se está edificando con Durlock, pero todo el mundo edificaba con bloque, con ladrillos, con cerámicos, y son piedras muertas. Son piedras que usted las deja en un lugar y se quedan ahí. Pero edificar con piedras vivas es que las piedras tienen vida en sí misma. Y Pedro dice, ustedes tienen que ser edificados como piedras vivas, siendo edificados como en un edificio, como en una casa espiritual, para morada de Dios en el Espíritu. Entonces es importante esto. El hombre sabía que él era una piedra dentro del edificio, pero la piedra principal, la roca inconmovible, es Cristo. Nosotros somos piedras movibles. O sea, la iglesia de Roma sigue entendiendo que Pedro es la piedra. Por eso dicen que él fue el primer papa y que él fue el primero que recibió las llaves del reino. Y de ahí sale la idea católica de que cuando vamos al cielo está Pedro con las llaves para ver si nos abre o no nos abre. Sale de ahí, de que él recibe las llaves y que él recibe esta declaración: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero no es sobre Pedro. Entonces, yo me imagino que la gente lo veía a Pedro como la piedra. Entonces Pedro dice: ustedes son las piedras vivas. Vosotros sed edificados como piedras vivas. Yo no soy la única piedra viva, ustedes también. Como que el hombre no quería ese compromiso de suplantar a Cristo, ¿verdad? Que tampoco queremos nosotros. Entonces somos piedras vivas. Para no irnos de tema, el hombre recibió la primera revelación de que Jesús es el Cristo. Y el Señor confirmó que esa revelación no era de carne o sangre, sino que eran dos estados de naturaleza sobre la cual tenía que ser edificada la iglesia. En Mateo 16, versículo 22, un poco más adelante, él ya tenía la revelación espiritual en su espíritu, no estaba procesada en la mente o en el alma. Su estado natural todavía no había asumido la revelación de que Cristo era el Mesías y que sobre esa naturaleza, sobre esa piedra que es Cristo, se edificaba la iglesia. Entonces, mire lo que dice en el versículo 22. El Señor dice: yo voy a ir a la cruz, tengo que morir, voy a resucitar, porque este es el plan original. Para esto vine, para manifestar a Cristo y matar la naturaleza del primer Adán y manifestar la naturaleza del postrer Adán. Mire lo que dice Pedro. Entonces Pedro, tomándolo aparte, le dijo: vení para acá, Señor, quiero hablar con vos unos minutos. Tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. ¿Saben cuáles son las traducciones? ¿Usted tiene alguna otra traducción de la palabra reconvenir? Es una palabra que encierra exigencia y consejo, las dos cosas. Es como que te aconsejo, pero a la vez te estoy exigiendo. Es una palabra que encierra, reconvenir es como porfiar. Es como lo agarró y le empezó a porfiar. Miren lo que hizo Pedro. El hombre que ya había recibido la revelación de que Jesús es el Cristo. El Señor le suelta toda la palabra y ahora el Señor, hablando de que va a ir a la cruz y que tiene que sufrir y que tiene que padecer, Él lo llama aparte y le empieza a reconvenir. Esa versión dice que Pedro comenzó a reprenderlo al Señor. ¿Se da cuenta que la revelación estaba en el espíritu, pero el alma cero onda? ¿Cómo vas a reprender al Señor? Te dijo el Padre que es el Mesías, que es el Cristo. Entonces comenzó a reconvenirle y mire cómo le reconvenía, cómo lo reprendía o cómo lo aconsejaba. Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Wow, mire el consejo. Tienes que valorarte un poco más, sos el Cristo. ¿Cómo vas a venir a sufrir? Claro, ¿de dónde había sacado todo esto, Pedro? El hombre de la revelación. ¿Qué es lo que le dice el Señor? Apártate de mí, hombre de revelación. Apártate de mí, Satanás, porque no estás poniendo la mira en las cosas de arriba. O sea, de arriba se te dio una revelación que en vez de seguir madurando con las cosas de arriba, tomaste la revelación y ahora estás analizando todo desde tu alma, Pedrín.
Entonces, mire cómo uno puede pervertir la revelación y anularla con nuestra carnalidad, con nuestra alma. El hombre que recibió la revelación de que Jesús es el Cristo, ahora está operando desde la simiente de Satanás, con la revelación del Mesías, desde la simiente de Satanás. Entonces el Señor, ¿qué hizo? Reprendió la simiente. Él no tenía ningún problema con Pedro. Él tenía problema con la simiente desde la cual estaba actuando su discípulo. Entonces acá es una cuestión de simiente, hermanos. Esto no es una cuestión de conocimiento. Usted puede recibir toda la escuela de revelación y que Dios inspiró y que el Espíritu Santo habló, pero si usted sigue actuando en la simiente natural y carnal, emocional del primer Adán, usted va a seguir funcionando en la naturaleza de Satanás, por más que tenga el conocimiento de la revelación de Cristo. Es triste y es lamentable, pero es real. Por eso usted va a encontrar mucha gente adentro de esta congregación que está operando en la naturaleza de Satanás, aunque está recibiendo la misma revelación que reciben los que están operando en la naturaleza de Cristo. Y esto le pasa no solo a Cenillosa, le pasa a todo el mundo. Usted vaya a la congregación del más ungido que usted conozca y usted va a encontrar gente carnal. Porque esto es una cuestión personal, no es una cuestión de lo que nos sueltan, es una cuestión de lo que maduramos, de lo que procesamos y de lo que aplicamos. Entonces, claro que hay congregaciones que tienen diferentes tipos de grados de educación. De hecho, la iglesia es un ente educacional. La gente tendría que venir a la iglesia a aprender, o a la congregación, así como van los chicos a la escuela. Así como hay jardín de infantes, primario, secundario, universidad, así la iglesia tiene sabiduría. ¿Para qué? Para impartir a la gente. Entonces, ¿se requieren los del jardín? Se requieren para los recién nacidos. ¿Se requieren los del primario? Se requieren para los que van creciendo. Entonces, usted no se tiene que ofender si alguien dice acá: no, a mí no me gusta esto, no entiendo nada, me voy allá al fulano. Y uno dice: pero se va allá, fulano, está en el viejo pacto. No, es su crecimiento, es lo que necesita en este tiempo. Déjelo. Yo empecé a orar: Señor, la gente que no encuentre la contención pastoral o la contención emocional, que la encuentre en otro lugar y que se vaya donde esté contenido, donde sea que se contenga. ¿Por qué? Porque nosotros estamos para ministrar los que necesitan este tipo de educación. No podemos perder el tiempo, como tampoco lo pueden perder los demás hermanos. No estamos para perder el tiempo. Entonces, ¿qué hacían los apóstoles? No les di a comer sólido, les tuve que dar leche porque vi que tenían la necesidad, porque todavía son inexpertos. Entonces, después, ¿qué hicieron? Separaron el diaconado que se encargue de eso, aquellos que se encarguen de esto otro, lo otro que se organizaron. La iglesia está organizada por Dios. Entonces, la educación es sumamente necesaria. Cuando la iglesia se vuelva un ente educacional que pueda educar a la gente en ámbitos del espíritu y del alma, entonces va a cambiar todo esto. Pero mientras tanto usted le habla al espíritu y la gente no procesa con el alma, entonces por su estado emocional se diluye la revelación. ¿Sabe qué opera en un estado de inmadurez? La naturaleza de los cerdos. El mismo apóstol Pedro es el que se da cuenta y dice: no puede ser que el perro vuelva a su vómito. ¿Cómo es que la gente que gustó de Cristo volvió a la transgresión? Y Pedro dice: le sucedió lo del proverbio: la puerca lavada vuelve al cieno, y el perro que vomitó vuelve y se come lo que vomitó. El mismo Señor Jesús dijo: ustedes no pueden echar las perlas a los cerdos, porque los cerdos van a tomar las perlas, las van a pisotear y se van a venir contra ustedes y los van a despedazar a ustedes. ¡Wow! ¿Qué está hablando de perlas? Está hablando de educación, de conocimiento, está hablando de revelación. La naturaleza te hace actuar. El que tiene la naturaleza de un cerdo, espiritualmente hablando, va a recibir la revelación y va a usar esa revelación para despedazar
a aquel de quien recibió la revelación. Y de eso nosotros como casa ya tenemos muchos testimonios de gente que sale hablando mal de la misma persona que le enseñó y usa la misma revelación para medirte. Sí, sucede, sigue sucediendo. ¿Por qué? Por el estado de naturaleza. Porque cuando le soltás las perlas al que tiene una naturaleza que no le es de Cristo, no la maduran en el alma. Entonces su alma, arraigada a una naturaleza vieja, usa la revelación como conocimiento para juzgar a los demás, inclusive el mismo que le había enseñado antes. Eso es inmadurez. Ayer hablamos de que el Señor dice que Él añadía a la iglesia los que habían de ser salvos y que Él tenía predestinado, glorificado, justificado a la gente que Él iba a llamar y los iba a poner ahí. Entonces yo creo que no está en el ser humano o no está en el hombre mismo el definir a ese tipo de gente, porque el consejo apostólico es predicar el evangelio a toda criatura. Creo que el mismo Señor Jesucristo dijo: vayan y hagan discípulos. Entonces creo que la clave es esa, discipular. En el discipulado se va a definir quién tiene qué naturaleza. Y en los frutos mismos, el Señor dijo: un árbol bueno no puede dar frutos malos y un árbol malo no puede dar frutos buenos. Entonces, por sus frutos los conoceréis. Los apóstoles dijeron: estaban entre nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Nos dimos cuenta que la naturaleza que manifestaron no era esta. Y eso se dio por resultados. Entonces, estemos tranquilos, porque si no vamos a empezar a discriminar gente. Tengamos paz en que el Señor trae frutos según el árbol. Amén. Por eso el Señor dice: la cizaña y el trigo, déjenla que crezca juntamente una con la otra. No sea que queriendo arrancar la cizaña arranquen el trigo. Hay dos naturalezas, trigo y cizaña, Cristo y Adán. Si queremos arrancar la cizaña de Adán en un lugar donde el Señor va a hacer crecer el trigo o la naturaleza de Cristo, entonces podemos discriminar a gente que Dios después va a levantar. ¿Se entiende? La revelación es para manifestarte la naturaleza, pero ¿cómo comprobamos que tenemos la naturaleza de Cristo? Cuando ponemos la mira en las cosas de arriba, cuando lo importante para nosotros es el reino, priorizamos el reino. Todo lo demás viene por añadidura. Se nos vuelve importante lo espiritual, se nos vuelve determinante lo espiritual. Entonces queremos aprender. Yo felicito a la gente que día tras día, mire, ya llevamos más de una semana de clases y siguen, y es porque les interesa. Algunos no pueden venir, consiguen los audios, otros ven los videos, pero hay una sed, hay un hambre de aprender, y eso lo pone el Señor, porque usted determina no conformarse. Entonces vea usted lo que pasó. Cuando las personas se mueven por una revelación sin procesar, sin madurar, a veces actúan en contra del propósito. Y acá está el punto clave, el meollo de toda esta situación. La naturaleza de Cristo tiene que ver con el propósito eterno, el pacto eterno. Y toda la naturaleza de Adán impide la manifestación del propósito de Dios. Entonces es una cuestión de propósito. ¿Por qué es tan mala la inmadurez? ¿Por qué es tan grave la inmadurez? Porque va contra el propósito. El diablo te enferma de inmadurez para que no cumplas tu propósito, para que no hagas lo que tienes que hacer. Entonces ahí está la gente ofendida en su casa, con su alma dolida, sin hacer lo que tiene que hacer. ¿Y cuál es la justificación? Me hicieron, me lastimaron, me hirieron, me dijeron, no me llamaron, no me visitaron, no esto, no lo otro. Entonces todo el conocimiento bíblico se lo aplican para la conmiseración y para la victimización, y no están cumpliendo el propósito. Entonces la finalidad se lleva a cabo, el propósito es abortado por la inmadurez. Entonces Pedro tenía la revelación, pero actuaba desde una simiente natural, emocional, almática, y el Señor fue más claro, dijo: satánica, fuera Satanás. Entonces el alma nunca podrá actuar desde la simiente de Cristo si no está rendida, si no está gobernada por Cristo. El alma no se sujeta, es salvaje.
La Biblia dice que es una naturaleza animal. ¡Wow! Diabólica. Entonces, ahí es donde tenemos el problema. Todos tenemos alma, así que uno dice, ¿qué hago con el alma? Sujétela a Cristo. Su alma tiene que aprender a descansar. Él dijo, hagan yugo conmigo, lleven mi yugo y hacen descanso para el alma. Mi alma tiene que descansar, porque si no descansa me va a provocar problemas al propósito. Entonces, ¿qué te dice la gente? Pero yo estoy bien, ¿eh? No, tranquilo conmigo, vos seguí en lo tuyo. Yo estoy perfecto. No cumpliendo el propósito, nadie está perfecto. Que hayan tranquilizado la conciencia por todos los argumentos que tienen desde donde están victimizados, no significa que eso sea la paz de Cristo cumpliendo el propósito. El hombre de la revelación seguía actuando, siendo procesado, porque yo me imagino, ¿por qué el Señor Jesús no le dijo, si vas a operar desde la naturaleza de Satanás, no seas más mi discípulo? ¿Por qué no lo descartó? ¿Por qué el Señor lo siguió soportando a Pedro? ¿No se preguntan ustedes? ¿Por qué le tuvo paciencia? Dijo porque toda revelación es progresiva. De hecho, Pedro procesó la revelación hasta los últimos días, cuando él es anciano y él escribe las cartas. Usted se da cuenta que ese es otro Pedro. No es este Pedro que andaba cortando orejas y andaba reprendiendo a su maestro. El Pedro que andaba atajando a Jesús para que no vaya a la cruz. No, usted lee la primera y segunda de Pedro y ese es otro Pedro. Un hombre procesado, maduro. La revelación trabajó en él. Vio la mano del Señor. No asumió que él era la única piedra, como algunos que asumen, soy la Coca-Cola en el desierto. ¿Por qué? Porque reciben la revelación y se les sube a la cabeza. No, ustedes también son piedras vivas juntamente conmigo. Adivinen quién dijo, a mí no me va a lavar los pies. El hombre dijo, no, a mí no. Yo no voy a permitir que te rebajes tanto y me vengas a lavar los pies. Pedro, el que no recibe, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les hablé. Esto no es una cuestión de limpieza, Pedro. No es una cuestión de tus pies o de la suciedad de tus pies. Esto es una cuestión espiritual. Le estoy enseñando a servir. Si yo hago esto por ustedes, entonces lo que le estoy diciendo es que ustedes lo van a tener que hacer por la gente. El verdadero liderazgo que ustedes van a hacer es cuánto ustedes sirvan a la gente. Y el que no recibe que yo le lave los pies, no va a tener parte conmigo en el reino. ¿Qué hizo el alma de Pedro? Cambió drásticamente. Ajá, yo quiero tu reino, entonces no me laves solamente los pies, también la cara, también las manos, me podés bañar si querés, Señor. Claro, pero ¿por qué? Porque el alma no procesaba la revelación. Pero es tan natural, Pedro, que se parece a nosotros. Es tan natural que es el mero Adán tratando de manifestar a Cristo. Por eso yo creo que la gloria del Señor hacía que Él pudiera sanar enfermos con la sombra después, porque el proceso había sido tan grande. Era como convertir a Adán así crudo a la naturaleza de Cristo. Mire lo que hizo. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, mire, usted se imagina a Pedro en todo el tiempo escuchando al Señor con una espada en la cintura. ¿Qué hacía Pedro con una espada? No, era una herramienta, era para pelar manzanas, era para pelar pescados porque era pescador. No, andaba con una espada por estas situaciones, porque si él tenía que defender a su maestro y matar a alguien, no tenía problema. O sea, era alma pura, era carne pura. Es como que usted se siente ahí con un 32 en la cintura y diga, venga a escuchar la palabra del Señor, pero acá tengo lo que necesito. Se imagina, ¿no? Cuando lo vienen a tomar al Señor para llevarlo preso y para entregarlo, dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, que era suya, que era de él, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y el siervo se llamaba Malco. Mire, este ganó fama para toda la historia de la humanidad. Hasta apareció el nombre acá, Malco. Ahora, quiero que usted preste atención a esto.
Alguien que saca una espada para defender a su maestro no quiere cortar una oreja, quiere cortar la cabeza. La idea de Pedro nunca fue cortarle la oreja. La idea de Pedro era cortarle la cabeza. Que el hombre se haya movido o que se haya esquivado el espadazo y que solo haya perdido una oreja fue la misericordia del Señor, que estaba ahí viéndolo a Pedro en su pasión defender a su maestro. Pero el espadazo fue para la cabeza. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Pedro, ¿seguimos con lo mismo? Te dije que tenía que padecer, Pedro. Te dije que estabas operando desde la simiente de Satanás. Y ahora me querés matar a la gente que va a cumplir el propósito. Esta gente me va a llevar preso para que se cumpla el propósito, Pedro. O sea, tu intención es buena, pero está en contra del propósito, Pedro. Gracias por amarme y defenderme. Pero yo, si le pidiera al Padre, el Padre me daría 12 legiones de ángeles que me defendieran ahora mismo. O sea, no necesito un pescador con una espada. Tengo 12 legiones de ángeles que están esperando la orden. Esa parte no la entendiste. Si usted sigue leyendo, le dice eso. ¿No crees que yo podría pedirle al Padre 12 legiones de ángeles y pelearían por mí? Entonces, noten ustedes, una revelación que no está madurada, que no está procesada, que no está aplicada, hace que sigamos viviendo en la vieja naturaleza de nuestras ideas. El ideal de Pedro no había cambiado. De hecho, es el hombre que después discute con Dios. Yo no voy a comer cosa de ese lienzo que me estás mostrando. Pedro, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Ah, sí, mira vos, pero yo no voy a comer. Wow, qué fiel el hombre, ¿no? Hasta que el Señor lo llevó a la casa de Cornelio y le dijo: ahora te voy a enseñar. Estaba con todos sus discursos Pedro enseñando: ustedes los incircuncisos, nosotros los fieles de la circuncisión, a nosotros los judíos nos he dado este mensaje de Cristo que vino a salvarnos. Y el Espíritu Santo lo interrumpió porque dijo: este le va a dar todo el discurso y lo interrumpió. Y dice: estando hablando aún Pedro, vino el Espíritu Santo y los bautizó a todos los que estaban en la casa de Cornelio. Y los fieles de la circuncisión dijeron: ¿cómo? ¿También los gentiles hablan en lenguas? A ver, Pedro, explícanos esto. Y Pedro estaba diciendo: ahora entiendo la visión de que no puedo llamar inmundo a lo que el Señor ha limpiado. Toda la humanidad ha recibido a Cristo. Procesos de revelación. Era la única forma en que él podía procesar y madurarla. Entonces, una revelación que no es procesada y no es madurada va a ser solamente información. Pedro todo el tiempo supo que Jesús era el Cristo, pero no cambió hasta que Jesús le fue quitado. Miren, el hombre vivió experiencias tremendas de salir de la cárcel atravesando paredes, hasta 5 puertas y la puerta de hierro. Tan poderoso eso. ¿Cómo hace el cuerpo para desmaterializarse o transmutarse la materia para atravesar una pared, una puerta? Pedro cuenta y narra y dice: pensando yo que era un sueño de visión o una visión de sueño, me di cuenta que era real y estaba en la calle. Tan poderoso fue que la gente que estaba orando por él y hacía oraciones sin terminar, o sea, continua, incesante, todo el tiempo, golpeó la puerta, apareció una mujer y se escandalizó que era Pedro. Procesos, vivencias, experiencias, porque había que manifestar la revelación. Entonces, cuando alguien recibe la revelación y no la procesa, no la madura, nunca va a cambiar sus ideales en el corazón. Por eso la motivación es incorrecta a veces. Cuando la gente quiere un ministerio para ser alguien y como siempre tuvo problema en su alma, nunca fue nadie, cuando encuentra identidad en Cristo dice: yo quiero ser pastor para ser alguien. Y esa motivación es incorrecta. No estamos acá para que un título nos dé identidad. Estamos acá por ser hijos de Dios, procesando la maduración. Por eso alguien se puede ir de una congregación, dividir la congregación y ponerse una congregación porque su motivación era ser autoridad, ser alguien. Y nunca funcionó eso porque la motivación fue incorrecta, aunque quería servir, aunque quería agradar a Dios. Entonces la motivación de Pedro no cambió por la revelación del Mesías. ¿Y sabe cuál es el problema de la información? El ego, el orgullo, la soberbia, la altivez. Entonces, vivir por revelación
una característica, la vimos ayer, es la humildad. No nos conviene gloriarnos, pero vivimos por la revelación, vivimos por la visión. Pero cuando es información, cuando la revelación se cambia a información, se infla el pecho. Entonces yo soy el que puede, yo soy el que sabe, yo no necesito de este hombre, yo puedo ser pastor, yo puedo ser evangelista, puedo ser apóstol. Entonces vienen los autonombramientos, pensando que Dios lo mandó en muchos casos, pero es revelación que no fue procesada, entonces se transformó en información, y eso afecta al ego. Ahí se dan cuenta ustedes quién se mueve por revelación o por información. El que se mueve por revelación se mueve en humildad. El que se mueve por información se mueve en soberbia, en altivez. Que el celo de Pablo se dejaba ver cuando él le llamaba a la gente perros, mutiladores del cuerpo, lobos rapaces, falsos profetas, falsos maestros. Cuando Pablo denuncia todo eso, era desde el celo, aunque eso no lo hacía a él un soberbio. Porque él tenía una frase muy interesante que él dice: yo, Pablo, apóstol entre vosotros. Y esa frase era muy interesante sobre los apóstoles que estaban sobre la iglesia, porque la idea de los apóstoles era estar como autoridad sobre la iglesia, y es la idea de mucha gente todavía. Una cosa es que yo diga: yo, David Galarce, sobre ustedes, y otra cosa es que diga: yo, David Galarce, entre ustedes. Estar entre no es estar sobre. Entonces esas eran características de humildad. Yo, el apóstol, como el más pequeño entre vosotros. ¡Wow! Eso es humildad. Eso hace a un hombre de revelación. A mí, el primer pecador de todos. ¿Cómo se atreve a decir eso teniendo semejante revelación? Que él es el primer pecador antes que cualquiera. Entonces eso es humildad. Entonces queda claro que alguien que se mueve por revelación va a procesar la revelación, la va a madurar y la va a aplicar. Y eso te hace un ser humilde. Para no seguir desde la simiente de rebeldía, porque si no seguimos siendo los mismos rebeldes, pero con más conocimiento. Jeremías 33, versículo 6, es bueno confirmar con los profetas. Dice lo siguiente: he aquí, yo les traeré sanidad, medicina, y los curaré y les revelaré. Wow, subraya esa palabra. Les revelaré abundancia de paz y abundancia de verdad. Me alegra esta palabra, me anima saber que Cristo es la manifestación de esto. He aquí, yo les traeré sanidad. Cristo vino y sanó. Yo les traeré medicina. Aleluya, Cristo es la medicina. Por eso, si la inmadurez es la enfermedad, la naturaleza de Cristo es la medicina contra eso. Y los curaré y les revelaré. Cristo es la revelación. Cristo es la cura, la sanidad. Cristo es la provisión del Padre. Es hermoso este pasaje, me ministra. Y les revelaré abundancia de paz y abundancia de verdad. Entonces, Cristo es la manifestación de la sanidad integral. Anoten ese principio. Mediante la revelación, Cristo es la manifestación de una sanidad integral. Eso significa que usted está sano en su espíritu, usted está sano en su alma y usted está sano en su cuerpo. Cristo es la manifestación de una sanidad integral. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sano en el Señor. Ahora, eso viene, esa aplicación o esa vivencia, esa experiencia, viene mediante la revelación. Les revelaré la abundancia de paz, la abundancia de verdad. Les revelaré que yo he traído sanidad, medicina, que los curé. Entonces, mediante la revelación en Cristo, vamos entendiendo que tenemos que estar sanos, que tenemos que vivir sanos. Por eso le dije, usted no se puede ofender. Usted tiene que conservar su alma sana. Cuídese, guarde su salud emocional. Pues si usted no se cuida
y usted agarra todo dardo que anda dando vuelta, entonces va a vivir en depresión, va a vivir en amargura, va a vivir en rechazo. ¿Sabe qué feo es vivir en rechazo? Tenés que ser comprobado por toda la gente, y en el momento en que a alguien no le agrada lo que hiciste, te sentís que se te viene el mundo abajo. Usted no puede vivir por rechazo. Entonces, vamos, todo tipo de sanidad viene mediante la revelación, que es Cristo, la revelación eterna de Dios. Segunda de Corintios 8:9, sanidad financiera. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros, o por amor a vosotros, se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Sanidad financiera. Usted tiene que vivir sano en sus finanzas, porque Él se hizo pobre para que usted sea enriquecido. Entonces, quiero que usted note esto. La mayoría de la gente se afirma en el viejo pacto en Jehová Jireh, porque Él es Dios nuestro proveedor. Pero Jehová Jireh se manifestó en Jesús el Cristo, porque en la historia de Abraham dice: Dios proveerá cordero para el holocausto. Esa es la historia de Abraham y de Isaac, porque Abraham si no tenía que entregar a su hijo, pero Abraham profetizó: Dios proveerá cordero para el holocausto, hasta que encontró el carnero agarrado de sus cuernos atrás de él. Él iba, o prácticamente estaba, para asesinar a su hijo. Pero usted tiene que saber que esa es una palabra cumplida. Jehová Jireh es una palabra cumplida. La gente no puede vivir esperando que Dios algún día proveerá. Ya nos proveyó el cordero, que se llama Jesucristo. Por eso Cristo es el cordero inmolado. En Apocalipsis dice: el cordero inmolado desde el principio de la creación. Ya fue provisto el cordero. Entonces uno dice: no, yo espero, tengo fe, tengo esperanza, Dios proveerá. No, ya proveyó. Entonces, ¿qué hacemos? Tiene que ser manifiesto, porque si no, invalidamos el sacrificio de Cristo. Por eso la Biblia dice: si Él nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará con el Hijo todas las cosas? ¿Cómo? Si ya nos dio al Hijo, con el Hijo nos dio todas las cosas. Ya lo tenemos. Entonces, ¿cómo no lo recibimos? Porque no lo manifestamos. Ahí es donde opera nuestra fe. Ahí es donde opera la revelación. Usted tiene que tomar esta perla como revelación. ¿Para qué? Para vivir sano en sus finanzas. Mire, ¿sabe que vivir por fe te enseña todas estas cosas? Y ahí es donde uno empieza: vos vas a proveer, vos vas a proveer. Y Dios te dice: no, ya está provisto el cordero. Ya Cristo está entre ustedes, ya se hizo pobre. Tiene que ser manifiesto. La fe en ustedes opera para que se manifieste lo que no se ve. Ya fue provista, solo que no se ve. Entonces usted tiene finanzas en un estado invisible que usted no está usando. Tiene que traerlo al estado visible, porque si no, no le sirve. Si usted va a comprar con fe, la gente le va a decir: no, a mí tráeme billete. Yo puedo ir y decir: acá tengo toda esta riqueza invisible para pagarte. Entonces tiene que venir al mundo visible lo que ya nos proveyó. Jehová Jireh es una promesa de viejo pacto. En el nuevo pacto está provisto el cordero. Ya Cristo se hizo pobre para que usted sea enriquecido. ¿Qué significa? Ya nos sanó financieramente. Mire, la iglesia pierde el tiempo pidiendo cosas que ya están provistas. No hay mayor pérdida de tiempo que pedir algo que ya te lo dio el Señor, porque podés seguirlo pidiendo toda la vida. Entonces: Señor, provéeme, Señor, dame, Señor, quiero esto, Señor, quiero lo otro. Y la Biblia te dice: si te dio el Hijo, ¿cómo no te va a dar todas las cosas? Ya te dio todas las cosas. Llamarlas que no son como si fuesen, hacerlas reales, es manifestarla. Bienaventurados los que han creído sin ver. No vemos físicamente, pero vemos con los ojos de la fe. Por eso dice: llamamos las cosas que no se ven como si fuesen, las que no son como si fuesen. Hebreos 13: todo lo creado fue hecho de lo que no se veía. Entonces ustedes lo tienen en un mundo invisible. La fe hace que ustedes lo puedan tener visiblemente
y eso hace que usted lo pueda manifestar. Miren, le digo los principios. Yo ya he enseñado esto, pero vale el tema para poder repetirlo. Si lo podés ver, lo vas a poder, o sea, si lo podés creer, lo podés ver. Y si lo podés ver, lo podés tomar. Si lo podés tomar, lo podés manifestar. Esa vendría a ser la secuencia. Lo creo, lo veo, lo tomo, lo manifiesto. Bueno, sanidad emocional, Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahí está el yugo que trae descanso para esta bendita alma que poseemos todos. Ya fuimos sanados emocionalmente. Lo que pasa es que uno quiere que el alma sea mimada, acariciada, sostenida, contenida, abrazada todo el tiempo. Y el Señor dice: si ustedes quieren descanso para el alma, lleven mi yugo, hagan un yugo conmigo. Patrones que son asentados sobre la mente, sobre el sentimiento, sobre las emociones, y el alma es formada en el hogar. El gran problema que tiene la gente emocional en su alma nació desde la niñez, desde traumas, desde su formación, desde lo que vivió en la escuela, del bullying, de la burla, de lo que le sucedió. Imagínense la gente que fue abusada, la gente que fue desengañada, gente que creció con un matrimonio divorciado. O sea, hay muchos traumas que hacen que el alma sea acondicionada. El alma no nace así, pero en algunos casos el rechazo es emocional desde el vientre, desde que la mamá está embarazada. Por eso los médicos dicen que el problema emocional de mucha gente fue en el embarazo, y se recomienda que la mamá embarazada no pase malos momentos, malos ratos, que no reniegue, que esto. ¿Por qué? Porque las emociones condicionan el alma, las emociones de la mamá. Entonces todo eso, después cuando venimos a Cristo y Cristo nos hace seres espirituales, el alma va a pelear con toda la vida del ser humano. ¿Por qué es tan brava el alma? Porque es nuestra vida misma. Por eso se dice fácil: usted tiene que morir, hermano. Pero tenemos el alma y toda la vida ahí, asentando cosas, priorizando cosas. Entonces ahí estamos peleando, cada uno, todos los días. Creo que hasta que Cristo venga, desarraigando cosas del alma, sanando, perdonando. Pero el Señor la hace muy sencilla la cuestión: hagan yugo conmigo, lleven mi yugo, y ustedes hallarán descanso para su alma. O sea, mire qué importante para la gente que sufre estrés, la gente que está contracturada. Haga yugo con Cristo, descansa en el Señor. Sanidad física, Isaías 53:5. Jesucristo fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados, sanados. Entonces, mediante la revelación de Cristo se cumple Jeremías 33:6. He aquí, yo les traeré sanidad, medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Sanidad integral, sanidad financiera, sanidad emocional, sanidad física. Y vamos a quedar con Mateo 13:44. Mire lo que dice el Señor: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, lo esconde de nuevo, gozoso por eso, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Wow. Cuando procesás y madurás la revelación, te das cuenta el valor que tiene lo que Dios te está dando. El reino es como cuando encontrás un tesoro y querés quedártelo. Entonces, ¿qué pasa? Te jugás entero. Acá no hay términos medios, acá no jugamos la cabeza. Pueden decir lo que quieran, pero te jugás. Entonces el hombre encuentra el tesoro y dice: yo voy a vender todo lo que tengo, me voy a comprar ese campo, me voy a quedar con ese tesoro. Cuando se te revela Cristo, Cristo es el tesoro del reino. Cuando se te revela Cristo y te das cuenta, madurás y procesás la revelación, te das cuenta que ese tesoro vale más que toda tu vida misma. Entonces la revelación madurada y procesada te hace entender el valor. Tenés que darle valor a esto.
Mire cómo le dio valor el hombre, vendió todo lo que tenía, dijo, me juego, compro el campo, el tesoro, me quedo con todo. Mateo 19:27, entonces el reino es una revelación, es Cristo, que hace que dejemos todos para asirnos de Él. El reino te revela a Cristo y ese Cristo es el que opera en los seres humanos. Por eso usted no sigue a seres humanos, usted sigue al Cristo que opera en los seres humanos. Mateo 19:27, entonces Pedro, otra vez el hombre, aparece. He aquí, le dice al Señor, nosotros lo dejamos todo y te hemos seguido. ¿Qué tenemos? Qué buena pregunta. Yo me jugué, estaba pescando, tenía mi empresa, vivía de eso, yo, mi familia, mis hijos. Apareciste un día, hiciste un milagro y me dijiste seguime. Acá yo dejé todo. ¿Ahora qué tengo? Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, me gusta esta palabra, regeneración o regenetización, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis en los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, o padre o madre, o mujer o hijo, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y muchos postreros serán primeros. La revelación entonces te hace determinar qué es lo primario, qué es lo primero. Cuando está madura la revelación, Dios no tiene que pelear entre que usted quiera ver el partido de Argentina o escuchar una palabra, porque usted ya maduró esa parte. No estamos peleando entre que Moisés iba a entrar a la tierra prometida y me perdí la novela. Dios no está peleando con eso. Ya el alma procesó. Entonces el Señor sabe cuál es su prioridad. Usted sabe decidir, usted sabe jugarse, usted sabe dejar todo. Entonces cuando Pedro le dijo, Señor, yo te seguí y dejé todo, el Señor dijo, cualquiera que deje algo por mí recibirá 100 veces más y también la vida eterna. ¿Te das cuenta? Si priorizas el reino, hay 100 veces más de lo que podrías hacer afuera del reino. Te lo digo así, podrías encontrar un trabajo y ese día tener 400, 500 pesos. Cuando priorizas el reino, hay 100 veces más que 500 pesos, porque usted determina qué es lo que prioriza. Y por causa de lo que usted prioriza, el Señor provee hasta 100 veces más.